El monstruo que merodea causa miedo a la oscuridad. Narraciones y documentales analíticos sobre Silent Hill. Pronto te perderás en sus calles. No vayas a encender la luz. The Monster Lurks. The Monster Lurks, temporada 1, capítulo 10, segunda parte. Bueno, como comentamos en la primera parte, vamos a ver algunos simbolismos respecto a las pesadillas y cómo estos nos revelan más datos de la personalidad de Henry. El encierro. Generalmente estar encerrado simboliza que atravesamos por muchos obstáculos que no teníamos contemplados, al mismo tiempo que la sensación de estar atrapados, no necesariamente en una habitación o cárcel, sino en una situación de la que no podemos salir. Pero también este simbolismo indica que quien se haya encerrado puede encontrar el modo de salir avante de su encierro. Henry es una persona encerrada y por lo visto tiene problemas graves como consecuencia de su desinterés por el resto del mundo. Continuamente ve el modo de solventar estos problemas y por lo visto consume mucho de su tiempo en ello, pues poco le queda para incluso leer o tomar más fotos. Túnel. Soñar que se adentra en un túnel o pozo, ya sea porque se cae o entra voluntariamente en este, significa que se corren riesgos y que se avecinan desgracias y malos resultados en acciones que emprendamos. El túnel, a su vez, es un simbolismo de atajo, que corta un sendero placentero y agradable con uno desagradable y oscuro, pero para llegar a una misma meta en menor tiempo. También es símbolo de un puente o brecha entre dos zonas de luz, siendo una lóbrega travesía. Por esta razón, el túnel se asocia a ritos de iniciación y al nacimiento, pues también la salida del túnel representa la vagina materna. Y aquí es donde encontramos otro paralelismo entre Walter y Henry. Si consideramos el final madre, que muchos consideran como canónico u oficial, veremos que Henry por fin logra salir al exterior, fuera tanto de su departamento como del mundo infernal creado por Walter Sullivan. En este punto, podemos notar que el túnel cumple la función tanto de brecha que une dos puntos de luz, aunque aquí uno de los puntos acaba por ser absorbido por la oscuridad, o sea, el departamento. También afirman algunos analistas como los redactores de la Wikia de Silent Hill en español, que representa por igual el confort de Walter hacia el vientre de su madre, confort que solo tuvo cuando era un nonato y antes de ser abandonado. Hospitales. Soñarse en el interior de un sanatorio, asilo u hospital es señal de que se está padeciendo alguna enfermedad no atendida o quizá que en los negocios las cosas van a la baja o que el acontecer cotidiano está en una situación crítica. Esto derivado de la falta de atención a diversos problemas que producen perturbaciones en el sistema nervioso. También este tipo de pesadillas ocurre por cansancio y estar sometido al estrés, además de sentir un intenso anhelo de descanso. Aquí es bastante claro que Henry traía algo consigo mismo que no andaba bien. Definitivamente tiene que ver con lo comentado anteriormente, pues en su soledad, Henry también acumulaba problemas que acabaron por alterarlo a nivel nervioso. Su sometimiento al estrés por la soledad era mayor al no contar con compañía que lo apoyara moralmente. La vida de Henry, pues, no era tan sencilla, parece ser más complicada aún. Monstruos. Los sueños con monstruos se dan generalmente por frustración y decepción. El que dichos seres lo persigan a uno puede simbolizar la persecución de nuestros problemas a nuestra vida cotidiana sin que hallemos nunca una solución. De nueva cuenta vemos que los problemas que Henry pudo haber tenido eran graves. Si bien no voy a profundizar en esta ocasión sobre cada uno de ellos, en términos generales pueden simbolizar una sensación de persecución de los problemas a nuestra vida. Recordemos que al final de cuentas, los monstruos en este juego son creados por la mente de Walter Sullivan y por tanto, poco de lo que aquí ocurre es asunto de la percepción de Henry. Sillas de ruedas.
Las sillas vacías se adjudican al incumplimiento de obligaciones y desperdicio de oportunidades. También pueden significar actividad mayor en nuestras vidas, más de lo usual. Las sillas de ruedas, por otro lado, significan deterioro o lentitud en nuestro proceder o avance diario, además de recordarnos parte de algún sufrimiento vivido por alguien más. Recordemos que en anteriores entregas de Silent Hill, la silla tiene mucha relevancia. Por ejemplo, es una clara alusión a la película La escalera de Jacobo y al sufrimiento de Alessa y Mary. Aquí su relación no está, al parecer, directamente vinculada con las anteriores, pero definitivamente es un símbolo que ubica a Henry como alguien que a final de cuentas se preocupó por los demás, como en el caso de Cynthia, a quien no pudo salvar, y Eileen, a quien sí pudo salvar. Cadenas. Las cadenas son un símbolo de esclavitud en todo sentido, como son las autolimitaciones psicológicas y mentales que detienen el avance y la autosuperación del espíritu. En el ámbito religioso, significa estar sometido a dogmas y creencias que no siempre son propias. Las cadenas significan también represión, la impotencia de liberarse de algo que nos aqueja. También indican la sensación de depresión, angustia, derrota e impotencia. Otra descripción de un símbolo que claramente ubica a Henry como alguien cuya libertad se ha perdido, como un solitario sujeto que, siendo tímido, se limita y difícilmente interactúa con los demás, y al mismo tiempo se sumerge en la depresión, consecuencia del modo en que lleva su vida. Laberinto. Los laberintos indican confusión mental. Si el laberinto es oscuro, indica enfermedades graves, y cuando se relaciona con algún medio de transporte, como el tren suburbano o metro, indica que hay un deseo de muerte, además de que viene a continuación un viaje que no será grato. Habiendo visto lo que es algo como un laberinto, que está mejor representado en el tren suburbano de Ashfield, ¿no cabe hacer esta pregunta prudente? ¿Pensaba suicidarse Henry? ¿Estaba enfermo? ¿Cuánto tiempo llevaba con su depresión? ¿Por qué decidió estar solo? Quizá estas preguntas nunca obtengan respuesta. Perros. Soñar perros oscuros que nos persiguen significa que debido a relaciones que bien sean ilícitas o peligrosas, sufrimos un delirio de persecución, que en ocasiones puede ser cierto si es que alguien nos investiga o nos vigila. Henry sintió la persecución y presión de Walter, siendo que recibía notas del exterior. Hubo quienes se asomaban por su mira en la puerta, pero nadie vio nunca a Henry. Su soledad era tal que pasaba desapercibido. Probablemente su deseo de estar solo le llevaba a sospechar de cualquier persona y al mismo tiempo pasar inadvertido por los demás como ser invisible. Datos curiosos. 1. Es probable que estemos manejando al inicio del juego a Joseph en lugar de Henry, pues no solo al mirar el retrato de Henry no se le reconoce, sino que la perspectiva en primera persona y los datos que se obtienen en este primer modo del juego al inicio hacen pensar en esta teoría. Pero eso no es lo profundo del caso. Lo profundo es que lo siguiente pudo ser todo un sueño de Joseph siendo Henry hasta antes que el asesino acabara con su vida. Al contrario, también pudo ser un sueño de Henry, quien habiendo descubierto quién era Joseph, soñó cómo pudo haber sido un aspecto de su vida en el mismo departamento. Nos inclinamos a pensar en esta última teoría, pues el departamento nunca cambió mientras usábamos al supuesto Joseph. 2. Silent Hill 4, The Room. Utiliza dos personajes que anteriormente fueron nombrados y que no tuvieron apenas relevancia, siendo en esta ocasión personajes principales en su trama. Uno de ellos es el antagonista del juego, Walter Sullivan, que se hace referencia por primera vez en un trozo de periódico en Silent Hill 2. El artículo del periódico decía que Walter había muerto poco después de matar a los gemelos Billy y Miriam Locane. Estas dos víctimas también aparecen manifestados en una criatura monstruosa conocido como Twin Victims. El segundo personaje utilizado es el periodista de investigación y anterior inquilino del departamento 302, Joseph Schreiber, a quien se hace referencia por primera vez en Silent Hill 3 en un artículo de una revista que escribió condenando al orfanato Wish House, que era dirigido por la Orden y que la protagonista del juego, Heather, encuentra en el hospital Brookhaven. 3. Frank Sunderland es el padre del protagonista de Silent Hill 2, James Sunderland. Frank dice que James, su hijo, junto con su mujer, desaparecieron en Silent Hill hace varios años.
4. Es posible ver la tumba de Walter Sullivan en el cementerio de Silent Hill 2. 5. Silent Hill 2 parece contener varias referencias anticipadas de Silent Hill 4. En un momento dado, James entra en un bar que tiene un mensaje garabateado en una pared de cristal forrada de periódicos en el que dice: "Aquí había un agujero, ahora ha desaparecido". Es una clara referencia a los agujeros que de forma espontánea aparecen y desaparecen en la habitación del departamento 302 y que Henry utiliza para viajar entre los mundos de Silent Hill 4. 6. Los nombres de Henry y Harry son similares. ¿Un mal Silent Hill? Las críticas a esta entrega de Silent Hill titulada The Room fueron inmisericordes. Que si el sistema de pelea era muy fácil, que si andar guardando cosas en el baúl lo copiaron de Resident Evil, y además estaba demasiado limitado el espacio, que era tedioso estar regresando al baúl por algo que necesitabas, pero que no te habías podido llevar antes por razones de espacio, suponemos que en los bolsillos de Henry, que si las chicas estorban mucho cuando te acompañan, que la perspectiva en primera persona no era de Silent Hill, que se repetían mucho los escenarios porque tenías que pasar varias veces por el mismo lugar haciendo aburrido al juego, que no aportaba mejoras en el apartado gráfico respecto a Silent Hill 3, que la historia era improvisada, que no ocurría en Silent Hill, en fin. Es el Silent Hill más vapuleado, más criticado, es al que se considera como un juego que no debiera titularse Silent Hill. Bueno, aquí hay bastantes razones, además de lo que hemos expuesto respecto a su historia, de por qué sí debe ser considerado como parte de la saga de Silent Hill, y además como un buen juego. Bueno, nada más. En primer lugar, tiene su inspiración de películas como El Inquilino, de Roman Polanski, y La Ventana Indiscreta, de Alfred Hitchcock. This is the apartment of a man named Jeffries, a news photographer whose beat used to be the world. Right now, his world has shrunk down to the size of this window. He's been watching the people across the way. Nobody seems to pull their blinds during a hot spell like this. He knows a lot about them by now. Too much, perhaps. For instance, down there on the second floor, the woman pacing about. He calls her Miss Lonely Hearts. So lonely that even death seems like a friend. These are the newlyweds, on a honeymoon no one will ever forget. He calls her Miss Hearing Aid.
an artist of a very odd and strange art. The songwriter who plays the same melody over and over again. A genius or insane? This is the traveling salesman and his invalid wife. Out of their arguments and nagging comes a weird kind of love. Miss Torso, the body beautiful. That is, viewed from a safe distance. Pero también pudiera ser que películas como Creep tomaran algo de la estética de Silent Hill 4 para su hechura. Y algo que sobresale de este cuarto Silent Hill respecto al original es que tiene aún más inspiración de películas orientales como Ju-On, Ringu, incluyendo su precuela Raisen, y a su vez mucho del folclore y mitología japonesas como su versión de La Llorona, los alusivos al onryo y al yokai, y en el específico caso de Silent Hill 4 al teke-teke, que es un mito moderno. Silent Hill 4 está enfocado a esos aspectos culturales de la cultura japonesa con tintes de la cultura occidental, mientras que el primero está más orientado a la cultura occidental con tintes de la cultura japonesa. El cambio es muy notorio pese a que la historia se supone ocurre también en los Estados Unidos, y en nuestra opinión, ese cambio fue el que hizo que muchos rechazaran a esta cuarta entrega. ¿La perspectiva en primera persona fue implementada en el cuarto Silent Hill? No, ya en el original se podía hacer uso de una cámara en primera persona, y si lo deseabas, podías llevártela todo el juego así, cosa que no era conveniente y además era cansado. La primera persona se usaba en el juego original para acceder a detalles importantes en las escenas del juego. En Silent Hill 4, esto ocurría exclusivamente dentro del departamento de Henry y es debido a que la experiencia de vivir en carne propia lo que el inquilino anterior se debe contar desde una perspectiva personal. Es por ello que solo en las escenas cinemáticas podemos ver a Henry, mientras que en el modo de juego lo que vemos es a través de sus ojos. Y el gameplay no es malo, hay que admitir que es mucho más fácil que los otros Silent Hill, y de eso se quejaron hasta de la segunda entrega. Pero Silent Hill es un juego más de narración que de acción. No es un juego de disparos, no es un matamonstruos o matazombies, es un juego onírico, fundamentado en el miedo irracional y primordial que es el temor a lo desconocido, aderezado con el folclore y el género literario del horror, tanto de Oriente como de Occidente. Algo, por cierto, de lo que adolecieron Silent Hill 3, Silent Hill Shattered Memories y Silent Hills PT. Sabemos que a estas alturas estarán pensando en Silent Hill Homecoming, pero a estas alturas, los que nos han seguido desde el principio, no les sorprenderá saber que Homecoming tampoco nos parece un mal Silent Hill, y uno que apenas se salva de ser malo es Silent Hill Origins. Ya hablaremos de ello en futuros capítulos. ¿No aportó nada al apartado gráfico esta cuarta entrega? ¡Claro que no! Lo desarrollaron al mismo tiempo que Silent Hill 3. Su calidad es similar en ese aspecto. Ya tenían esbozado parte del proyecto, de hecho desde Silent Hill 2, donde comenzaron a aparecer todas esas fumadas de la Orden y otros detalles que jamás existieron en el Silent Hill original. Así que este punto nos indica también que la historia de ninguna manera fue improvisada. También consideramos un poco tedioso el juego, pero está debidamente justificado, es decir, eso no lo hace malo. Una pesadilla recurrente es un sueño que ya no deseas tener. Es un sueño que te provoca horror mientras lo padeces, pero cansancio y atasgo por su recurrencia. Esto está plasmado en todo el videojuego y por su carácter de onírico, la repetitividad está bien aplicada. Es un aspecto conceptual, no se trata nada más de querer fastidiar al jugador. Por último, el nexo entre South Ashfield Heights y Silent Hill es en primer lugar Silent Hill 2, Restless Dreams, y en segundo lugar Walter Sullivan.
Los túneles y el subterráneo representan también la conexión entre ambos lugares físicos, de modo que el que la historia ocurra mayoritariamente en otro lugar no hace que deje de tener un fuerte vínculo con Silent Hill, el pueblo, porque su fundamento ya tenía la base en dicho pueblo y lo podemos ver durante toda la historia. Ojalá hubieran tomado eso como ejemplo en Silent Hill 3. Y así llegamos al final de esta especie de apología a Silent Hill 4 The Room. Los esperamos el siguiente jueves y recuerden, no vayan a encender la luz.